sounds of freedom felt amid the shining city on the fringe. They come out of the cracks, thirsty for blood. Just as the ambulance finally gets prioritized Bienvenidos al mejor programa de radio de toda la Ciudad de México, sintonizándonos en tu radiofrecuencia 90.17. Tenemos muchos temas interesantes por descubrir y por indagar. Mi nombre es Juan Carlos Villagrán y espero que todos ustedes estén teniendo una noche magnífica, porque estoy seguro que después de este tema y de esta discusión que vamos a tener, la noche será aún más placentera. Acompáñenos. Y pues bueno, el tema de hoy es uno de esos temas que a veces tendemos a pasar de largo en la charla día a día, no es un tema muy usual, pero es importante reconocer y indagar acerca de lo que estas dos disciplinas que van a ser importantísimas para el tópico de hoy, generan para la humanidad y cómo nosotros mismos llegamos a formularnos unas ideas erróneas acerca de lo que es la una y la otra. El día de hoy vamos a hablar del papel de la ciencia en las ingenierías. Hemos entrevistado a algunas personas, entre ellas estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que es donde nos encontramos justo ahora realizando esta emisión, y a su vez tenemos a diversos especialistas en esta materia para que nos ayuden a discernir entre lo que son las ciencias y lo que son las ingenierías, la diferencia tan importante y el papel tan importante que juegan la una y la otra en la vida cotidiana de todos nosotros, y a su vez los avances que han formulado una con respecto de la otra o ambas hacia los humanos. Entonces es importante señalar lo siguiente, que la historia de ambas disciplinas se ha transgiversado. Creemos conocerlas, pero la realidad es que no tenemos a veces ni la más mínima idea de lo que aborda una con respecto de la otra. Y si bien es cierto que la ingeniería es una de esas disciplinas que bien te dicen en la secundaria, en la primaria, si tú quieres tener dinero, si tú quieres hacer algo, tienes que volverte ingeniero. Pues bien, esto suele confundirse a tal punto de creer que dicha disciplina soluciona la vida, cuando en realidad dicha disciplina se apoya de las ciencias, en este caso de las ciencias exactas, para poder descifrar y construir las cosas en las que se basa la ingeniería. Y si bien una con respecto de la otra puede estar a veces confundida, también es cierto que se menosprecia una o la otra. Ahondando un poco más en el tema, nos topamos con una persona que ha leído bastante sobre ambos temas, sobre ambas disciplinas, y que bien es un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y su nombre es Leonardo Ríos. Es un especialista en la materia, así que vamos a preguntarle a Leonardo, ¿cuál es el papel de la ciencia en las ingenierías? Muy buenos días, compañeros y público en general que nos escucha. Mi nombre es Leonardo y les hablaré sobre el papel que ocupa la ciencia en la ingeniería. Primeramente, definiremos los conceptos de ciencia en ingeniería para tener claro los puntos a seguir en lo siguiente. Primeramente, definiremos el concepto de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. Esta es una definición muy sintetizada del concepto de ciencia, pero no servirá para el tema en cuestión. Siguiendo con el tema de definir estos conceptos, pasaremos a definir lo que es la ingeniería.
La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología, y el profesional en este ámbito recibe el nombre de ingeniero. Ahora, para definir lo que es la tecnología, podremos decir que es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida en sociedad. ¿Ok? Ahora, en cuestión de la pregunta que se planteó al principio, la cual era el papel que ocupa la ciencia en la ingeniería, podemos decir que la ciencia contribuye en el ámbito más teórico que práctico, que es menos aplicable, por así decirlo. Es decir, si algún conocimiento es descubierto mediante la ciencia, este pasará luego por la tecnología para así universalizarla o transmitirla al mundo. Muchísimas gracias, Leonardo. Y ahí tuvimos a Leonardo Ríos, especialista en ingeniería, un gran ingeniero en electrónica. Y pues ahondando en este tema de la ciencia y hablando acerca de los últimos avances científicos que se han dado en los últimos años, a su vez tenemos que señalar una importante confusión entre el término científico y el de ingeniero. Para esto tenemos a Ángel Ramos, un especialista igual en la materia, ingeniero a su vez del Instituto Politécnico Nacional, que nos tiene que hablar más acerca de esta situación. Adelante, Ángel. Comúnmente para la gente no hay una distinción clara entre ingenieros y científicos, esto debido tal vez a la profunda relación que actualmente hay entre la ciencia y la tecnología. Que los periodistas o el público en general tengan esta confusión no es tan preocupante, pero sí que los mismos ingenieros a veces no tengan conciencia sobre la identidad de su profesión. Y sobre todo los jóvenes que piensen que realmente ella consiste en la aplicación de la ciencia a la solución de las necesidades humanas, cuando según muchos otros lo específico de la ingeniería es la concepción de ingenios artificiales de los que se pretende alguna forma como de utilidad. Tales artefactos pueden requerir o no el concurso de la ciencia y han evolucionado desde los antiguos ingenios de guerra hasta las naves espaciales, en el manejo de la información o la optimización de organizaciones. El poeta Carlos Castro Saavedra escribió lo siguiente, y cito: "Ninguna profesión tan terrestre y tan ligada al adelanto de los pueblos como la ingeniería es como la mano con la que los pueblos construyen en su propia existencia navegable y transitable su destino fluyente, una unidad y posteriores desbordamientos universales. Mas los ingenieros no son hombres extraños e inalcanzables, son hombres simplemente antes que ingenieros y en ellos radica su mayor riqueza". Muchísimas gracias por tu aportación, Ángel, y te tengo que dar la absoluta razón. Hoy en día los términos se fabulan tanto que llegan a confundir al público en general y a generar de cierta forma un desinterés. En este caso un desinterés mayor, a mi parecer, por las ciencias que por la ingeniería. Y pues dicho esto, es importante señalar que una de las problemáticas que genera esta confusión y que la ha generado a lo largo del tiempo es la misma historia de la ingeniería, que para hablarnos un poco más sobre esta tenemos a Abraham Ortega, un personaje que ha estado inmiscuido completamente en la historia de la ingeniería a lo largo de los últimos años y ha ahondado en temas más profundos de los que nosotros podemos hablar. Así que adelante, Abraham. La figura del ingeniero sigue siendo importante en la actualidad. Bueno, se dice que la ingeniería es tan antigua, tal y como la humanidad misma, ya que desde la primera vez que el hombre utilizó su ingenio para dar forma a una piedra y de esta obtener una herramienta, se dice que se utilizó la ingeniería o ingenio. O como cuando se usó de manera consistente la energía del fuego, se dice que nació este importante arte. En la historia se pierden los inicios del uso de la rueda, palanca, polea, etcétera. Pero es evidente que se requirió capacidad intelectual para su desarrollo. Ahora, posterior al siglo XVIII, con la revolución industrial y la invención de las máquinas de vapor y las relacionadas con las de industrias textiles y del acero, otra es la cara que se da de la ingeniería.
y de las nuevas formas de organizar el trabajo, lo que origina la ingeniería como profesión, por el gran conocimiento que se requiere para la aplicación de las nacientes tecnologías. De allí proviene el anglicismo de engineer, es decir, máquina, y en países como Italia el término ingeniero se emplea como una derivación de constructores. Bueno, ahora el ingeniero y sus funciones. La función de un ingeniero es la de realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas a las cambiantes necesidades sociales, industriales y económicas. Siempre se ha relacionado al sector industrial, pero basta pensar a manera de ejemplo en acueductos desarrollados en las ciudades romanas. Y bueno, esto evidentemente fue desarrollado por ingenieros. Nuestro colaborador Abraham Ortega en este papel, en este excelso papel sobre la historia de la ingeniería y todas las variantes que han jugado a favor y en contra a lo largo de la historia. En su inicio nos mencionaste, Abraham, una pregunta interesantísima. El papel del ingeniero en la actualidad. ¿Cuál es dicho papel? ¿Y qué mejor manera de responder esta pregunta que con un estudiante de una ingeniería? ¿Cuál es la percepción para un estudiante de una ingeniería acerca de lo que es el mismo ingeniero? ¿Tendrá alguna idea sobre la carrera que está estudiando? ¿Sabrá los impactos que puede tener en la próxima década, en los próximos años? Para esto tenemos una investigación que hicimos en el Instituto Politécnico Nacional, plantel CIME Zacatenco. En este caso tenemos una entrevista a un alumno de, me parece que es la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, así que vamos adelante ahí, que ahí tenemos a nuestro reportero y nos van a decir un poco acerca de dicho papel. Mi nombre es Marco García y soy estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, primero que nada, yo les quiero hablar algo muy importante que siempre nos preguntamos los ingenieros o las personas allegadas a nosotros. La pregunta es, ¿la figura del ingeniero sigue siendo muy importante en la actualidad? Bueno, siempre que me preguntan algo así, yo les contesto porque en mi punto de observación creo que un ingeniero es y seguirá siendo muy importante en todo ámbito, en la sociedad, en la economía, en cualquier ámbito que se desarrolle o que sirva para desarrollar soluciones. Porque quiero aclarar un concepto primero que nada para entrar en este tema que debe de saber todo mundo, el cual es ¿qué es un ingeniero o cuál es la función de un ingeniero? Bueno, un ingeniero, o más bien quise decir, una función para nosotros como ingenieros es desarrollar y realizar diseños para soluciones tecnológicas a las cambiantes necesidades sociales, industriales y económicas, por lo cual nos quiere decir mucho esta definición. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de los ingenieros más importantes del país, porque aunque no lo crean, México es uno de los sitios donde abunda más el desarrollo tecnológico, la innovación y la investigación científica. A lo largo de la historia se ha visto ver numerosos inventores e ingenieros que han alcanzado la fama a nivel internacional. Uno de los más grandes y más conocidos es Guillermo González Camarena. De hecho, él se graduó de la escuela a la que nosotros estamos yendo, que es el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, su aporte fue la invención de la televisión a color, mucho antes de que se implementara el sistema de televisión analógico, y solo lo hizo a los 23 años, obtuvo la patente, lo que le hizo valer con un reconocimiento internacional. Otro ingeniero importante es Bernardo Quintana. Él fue ingeniero civil egresado de la UNAM
y fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Civiles y es reconocido por ser uno de los mayores impulsores del desarrollo de la infraestructura de México durante la segunda parte del siglo XX. Otro aporte que hizo fue la construcción de plantas hidroeléctricas en diferentes regiones de la nación. Muchísimas gracias a nuestro reportero allá en turno, Adolfo López, que y se encargó de meterse en dicha institución y cuestionar a uno de los alumnos más brillantes de esta escuela. Y en fin, para finalizar esta pequeña sección que tuvimos el día de hoy y siguiéndolos invitando a las siguientes horas que vamos a tener a lo largo de la semana, hemos de decir algo sobre la ciencia. En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, la ciencia occidental se ha visto obligada a realizar una profunda revisión de sus bases epistemológicas, teniendo que cuestionar muy seriamente no solo sus métodos de investigación, sino también sus fines y su ética. Es aquí donde se cruzan ambos paradigmas. La ciencia y la ingeniería tienen una relación intrínseca, pues una no podría ayudarse sin la otra para generar algo nuevo hacia el ser humano. Los nuevos paradigmas, en este caso de la ciencia, surgidos a raíz de descubrimientos revolucionarios en la física cuántica, por ejemplo, la cosmología o, o la biología, han echado por tierra la visión de que hay un universo mecánico compuesto de partículas materiales. Y a su vez esto genera nuevas ideas para los ingenieros, para que se ahonde más en la tarea de explorar otras partes del conocimiento y de hacer aquello que la ciencia desde un punto de vista teórico y demostrativo nos pueda ayudar a experimentarlo, nos pueda llevar a esos alcances que solo el ser humano no conoce, porque esa es la idea central de este programa, de esta sección y de la ciencia y la ingeniería. El ser humano no debe tener límites. Muchas gracias y hasta luego. I've been driving round listening to the score.